las calles. El tráfico calmado, ahorita vamos a ver con mayor detalle algunas maneras en que lo pueden lograr, pero tiene como intención principal incidir en la velocidad en la que se mueven los vehículos motorizados en las calles, entendiendo que el principal problema de los accidentes viales tiene que ver con la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer con tráfico calmado es procurar algunas estrategias para que esto cambie. Un ejemplo muy sencillo y que ustedes conocen muy bien son los topes, por ejemplo, ¿no? Los topes, incluso los pasos peatonales a nivel de piso, terminan siendo elementos físicos que hacen que el auto baje la velocidad. Así como hay muchísimas estrategias para lograr esto. Y en las calles completas no es otra cosa más que ver la calle como un espacio público en la cual debería tener cabida para todo tipo de usuario y para todo tipo de actividad, mucho más allá de la actividad primaria que es el tránsito. Entonces, vamos a verlo muy rápidamente y una vez que terminemos, pues me platican si tienen inquietudes y dudas como en el meme que les mandé y me dicen cómo van con su trabajo para ver si atendemos algo y nos ponemos de acuerdo para la siguiente sesión. ¿Okay? Es muy sencillo esto, y lo tienen acá, está creo que muy explicado, y hay muchísima documentación en red que pueden ustedes buscar, ¿no? Entonces, ya se los dije, ¿no? El tráfico calmado finalmente termina siendo esa serie de estrategias que son construidas en el espacio público de las calles y que son adicionales a las normas. Es decir, el tráfico calmado trabaja finalmente con los reglamentos, trabaja con la señalética, trabaja con la vigilancia policíaca, pero son estrategias que procuran poner el peso de la decisión en el espacio, no en las personas. Ustedes bien saben que las calles de Mérida tienen límites máximos de velocidad. Si pueden apagar sus micrófonos para que no escuche el rebote, por favor. Bueno, les decía, aunque las calles indiquen un límite máximo de velocidad, la verdad es que casi nadie las respeta, ¿no? Lo que sí les puedo garantizar es que transitar a 30 kilómetros por hora es muy diferente que transitar a 60, 70. Y también les puedo garantizar que es un tema de hábitos. Las personas se han acostumbrado a que estos límites son muy flexibles y pueden conducir a la velocidad que quieran. Pero en sistemas mucho más estrictos y mucho más rígidos, a través de estrategias incluso punitivas, de multas y demás, la gente se acostumbra a conducir despacio y eso termina siendo muy positivo. La intención del tráfico calmado es reducir la velocidad, considerando que la calle, como les he explicado muchísimo desde un principio, termina siendo un espacio público. Y como espacio público debe posibilitar la realización de muchísimas actividades y no únicamente la movilidad. El tránsito calmado son acciones que se pueden implementar incluso en calles ya existentes y que por su naturaleza terminan siendo de muy bajo costo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero primero vamos a platicar un poco sobre por qué es importante bajar la velocidad. Acá lo dice claramente, hay muchas notas en los diarios. Ahorita, desafortunadamente, uno puede ver casi día con día accidentes en el periférico. Hay muchísima gente que está abogando por reducir la velocidad de tránsito máximo en el periférico y con esto esperan que se reduzcan los accidentes. Y tiene esa lógica, ¿no? Cuando uno va a 30 kilómetros por hora y tiene un accidente, pues es muy probable que no pase nada, más allá de daños materiales, pero se puede salvaguardar la vida de los involucrados en el accidente. Con ir un poco más rápido, 60 kilómetros, que no es una velocidad muy grande, pues allá se reduce considerablemente las posibilidades de sobrevivir a un accidente vehicular a un 10%. Entonces sí es radicalmente diferente transitar a una velocidad de 30 que a una de 60. Y esto, insisto, en la prensa pueden ver día con día la cantidad de accidentes en la cual se ven involucrados tanto peatones como ciclistas, como motociclistas, como conductores de vehículos automotores. Y tiene que ver la mayor cantidad de las veces con la velocidad. ¿Sí? Entonces lo que procura el tránsito calmado es obligar a que reduzcamos las velocidades, ya no porque respetamos las normas,
sino porque no nos queda de otra. ¿Ok? Entonces, esto se traduce en realizar acciones físicas en el espacio. Acá, por ejemplo, está el tema de las avenidas tradicionales, como es el caso de Paseo de Montejo o de cualquier otra avenida. Si se dan cuenta y las analizan bien, pues podrán ver que estas avenidas están pensadas únicamente para favorecer al carro, que lo hemos dicho infinidad de veces, pero no únicamente en términos de la proporción de las medidas en cuanto a cuánto se destina para el peatón y cuánto para el conductor, sino su misma forma. O sea, una calle recta, sin intersecciones, sin semáforos, es una calle que puede utilizarse para las altas velocidades. No así una calle sinuosa que tenga curvas y que además el pavimento tenga cierta textura y que nos obliga a conducir de manera mucho más baja, ¿no? A bajas velocidades. Entonces, el mismo diseño tradicional de estas calles está incidiendo negativamente en nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque permite que transitemos a altas velocidades. Y esto tiene que ver con la forma, con las texturas, con las dimensiones incluso, y con los elementos con los que se dispongan para poder reducir esta velocidad. Ok, existen varias maneras de diseñar elementos para reducir la velocidad de tránsito. La primera son elementos que se van a centrar en hacer obstáculos, poner obstáculos en la vía para obligarnos a reducir la velocidad, mientras que la segunda estrategia se centra en reducir los espacios destinados para el tránsito vehicular. En el ejemplo que tienen a la izquierda es un ejemplo que se ha estado tratando de implementar en Mérida. Lo pueden ver, por ejemplo, en la plaza principal, donde se pusieron unos conos en las esquinas que tienen como propósito reducir la distancia de cruce para los peatones, pero también reducir los carriles de los autos en las esquinas, y esto obliga a bajar la velocidad. Esta ampliación de las aceras en las esquinas, o en inglés curb extensions, tiene ese doble propósito: hacer que tardemos menos en cruzar las calles y obliga al vehículo a reducir velocidad precisamente porque reduce el carril destinado para él. Estas chicanas que ven acá en el ejemplo son elementos que se pueden adicionar a una calle. Si ven la fotito, es una calle normal a la cual se le incorporan estos elementos curvos que incluso pueden tener áreas para plantas. Esto lo que hace es evitar que el carro pueda transitar linealmente, no tenga que ir forzándose a rodear cada uno de los elementos. Es decir, generamos curvaturas artificiales, porque la calle no era enteramente curva. Y con esto, de nueva cuenta, obligamos a los autos a bajar la velocidad y a manejar con mayor cuidado. Todo ese tipo de iniciativas inician, para variar, en países europeos, sobre todo escandinavos, donde empiezan a procurar un diseño diferente de calles, sobre todo para las calles locales, donde hay población activa, donde hay niños que utilizan la calle como un espacio para mucho más allá que el tránsito. No, ahorita recuerdo el nombre para que lo puedan buscar también en internet, para que vean ejemplos de este tipo de calles. Y últimamente se han empezado a implementar en nuestro país. Yo he visto ejemplos de este tipo de elementos en ciudades mexicanas, particularmente en Guadalajara. Ya empezó a utilizar estos elementos en algunas colonias, y esto ha procurado que las calles sean mucho más seguras y mucho más transitables, sobre todo para aquellos que no van en vehículo automotor. Acá hay una cosa muy interesante, y es un debate muy fuerte que tiene que ver con los automóviles que utilizan la calle como estacionamiento. El debate está en que la calle es un espacio público y, como tal, al poner un auto, estamos teniendo un usufructo o estamos privatizando de alguna forma esa calle al estacionar nuestro vehículo particular. También está el debate que este automóvil ocupa un espacio que pudiera ser destinado para otro tipo de usuario, como es el peatón. Pudiéramos ampliar banquetas. También está la discusión sobre la imagen urbana, en tanto que los carros sí impactan de alguna manera en la imagen urbana de la ciudad. No son elementos muy atractivos, pero tienen una ventaja, y la ventaja es que los vehículos estacionados terminan por proteger a los peatones. Son una barrera entre el área de tránsito y el área peatonal, y son un espacio de protección
para los peatones principalmente. También hay quien dice, por ejemplo, que los automóviles, en lugar de estacionarlos estrictamente junto a la acera, los separáramos de la acera, pudiéramos generar incluso ciclovías. Y de nueva cuenta, el automóvil sería el elemento que delimitara la función de ciclovía con la función para los automóviles y también brindaría cierta protección. Pero esto siempre ha estado en debate, si es factible, si es recomendable dejar el estacionamiento en la calle. Por supuesto que en lugares como centros históricos es muy recomendable, dado que muchas de las casas históricas no cuentan con estacionamiento y el hecho de no tener estacionamientos públicos suficientes impacta negativamente en muchas actividades comerciales y sociales. Este tipo de elementos, vamos a ver muchas veces estos elementos similares a la extensión de la acera en las esquinas, lo que procuran es generar un pequeño camellón que hace que el cruce peatonal sea en dos tiempos. Primero cruzo a la parte del medio y después cruzo a la otra esquina, de tal forma que me brinda un espacio para tener mayor seguridad al momento del cruce. Lo que ha pasado es que durante muchísimo tiempo, cuando la ciudad empieza a transformarse para beneficiar a los carros, generó calles muy anchas y eso hacía que fuera muy difícil poder hacer los cruces para las personas. En las grandes ciudades como la Ciudad de México es muy complicado, muy inseguro cruzar muchas de estas calles y uno depende estrictamente de algunos mecanismos como los semáforos peatonales o en Altabrisa. Se acuerdan que en Altabrisa pusieron semáforos peatonales para cruzar toda esta avenida y realmente uno va pues rezando para que no se le acabe el tiempo para cruzar porque se vuelve muy complicado y eso que tiene dos elementos verdes intermedios que hace que podamos hacerlo en más de un tiempo. Aún así se vuelve muy peligroso, ¿no? Acá está. Esos elementos adicionales no tienen que estar necesariamente en las esquinas, pueden estar en puntos centrales de las calles, sobre todo donde hay usos de suelo que demandan mucha gente. Piensen, por ejemplo, en las escuelas primarias de la vuelta de la facultad, sobre la calle 57. Estos elementos haría que los carros reduzcan la velocidad y permitiría un cruce peatonal más seguro para personas que van a usar esas escuelas. Y las glorietas, a diferencia de las que ustedes conocen, no están pensadas en regular el tránsito vehicular, todo lo contrario, están pensadas en generar obstáculos. Se dan cuenta, la glorieta es mucho más pequeña y no genera las curvaturas en el nodo. Esto lo que hace es generar que el carro tenga que rodearla y al ser tan pequeña no permite movimiento continuo del auto y tiene que bajar la velocidad, contrario a una glorieta que está pensada para distribuir la velocidad de tránsito. Pues esta, como de la de esta foto, pues permite generar este obstáculo y nos permite hacer que los carros en esa intersección bajen de nueva cuenta la velocidad como es el propósito de este tipo de estrategias. Estas desviaciones verticales significan ya generar elementos elevados. Ese es un ejemplo muy bueno, no sé si lo conocen, es el Parque Hundido de Brisas, y en este parque, tanto en las esquinas de esta misma calle como en el punto central del acceso al parque, se generaron estos pasos elevados, estos pasos peatonales, pero además texturizados. O sea, tienen piedra y es muy complicado poder ir rápido acá. Entonces, acá tienes que bajar la velocidad porque si no te quedas sin suspensión. Entonces, este paso peatonal lo que procura con esa textura es obligarnos a ir mucho más despacio. Y al existir un elemento similar, tanto en los extremos de la misma calle, hace que todo este tramo se vuelva de baja velocidad. Y con eso hace mucho más seguro el movimiento en el mismo parque, ¿no? Los pasos, con propósito principal, visibilizar. Al elevar la altura hace que los conductores nos vean y al vernos hacen que automáticamente bajen la velocidad. El problema es el mantenimiento. Generalmente en este tipo de elementos, al haber buen mantenimiento, se pierde la textura, se pierde el color y hace muchas veces invisible el paso peatonal. Y cuando no hay gente, es cuando todos volamos en el carro porque nadie ve el paso peatonal. Pero la principal misión del paso peatonal es visibilizar precisamente a los peatones, ¿no? Este tipo de estrategias muy similares a los de, ¿cómo se llama? A los de extensión de banquetas, tienen como propósito desviar el tránsito. Si yo voy por acá,
y me encuentro con este elemento, limita mi trayectoria, o este es mucho peor, ¿no? Ese de plano no me permite continuar derecho. Y esto lo hace porque entiende que estas calles deben ser exclusivas o de uso exclusivo para los residentes. Entonces no son calles para generar volumen de tránsito o calles conectoras, sino únicamente para quien vive ahí, que la estructura de tránsito en Mérida son casos similares. Las calles terciarias son pensadas únicamente para los habitantes de la calle. Las demás, en una escala de conectores urbanos, son la avenida, las primarias, en todo caso las secundarias. Pero las calles locales deberían ser utilizadas únicamente por las personas que viven en esa misma calle. Y estos desviadores o estos semidesviadores, pues tienen como propósito inhibir el uso de personas que no vivan en estas calles. Pues yo sé que aquí no puedo continuar, muy probablemente no voy a meterme en estas calles. Si se dan cuenta, también acá hay un tema muy interesante. Las manzanas están desfasadas y este pequeño desfaz de la manzana, la calle tiene un eje acá, tiene otro eje acá, hace que automáticamente tengamos que bajar la velocidad. Y aunque no existiera este desviador, nos obligaría a transitar de manera más despacio, ¿no? Estos ejemplos ya los vimos, son los camellones, y los camellones tienen este gran propósito de impedir el paso de una calle en otra y nos obliga a transitar de manera diferente, y esto hace que inhiba el uso de ciertas calles. Acá lo interesante es que independientemente del elemento que utilicemos como obstáculo, no debería ser un obstáculo para el uso peatonal ni para el ciclismo. Es un obstáculo pensado para el automóvil particular. Bueno, en esta tablita, lo que ustedes ven acá es una serie de problemáticas que tienen que ver con el tránsito vehicular, de algunos elementos que se están recomendando que pueden ser utilizados para atender ese problema. Por ejemplo, si hay un tema de alta velocidad, los speed humps son los topes tradicionales, las chicanas que vimos que son las curvas que se añaden a las calles, la extensión en las aceras en las esquinas, o los famosos círculos de tránsito y las glorietas. Acá únicamente es ver cómo hay ejemplos que pueden ser usados. Eso es muy interesante porque este es un ejemplo que no muy común en nuestra ciudad, el tema de poner en elevado toda la intersección y ya no únicamente los pasos peatonales. Y esto ya se usó en la salida a Cancún, en la entrada a la hacienda, que no me acuerdo su nombre ahorita, pero está pasando el Bodega Aurrerá y antes de el periférico, donde se elevó. Lo que me comentaba muchas veces por ahí es que la gente no lo entiende, y al no entenderlo no hay una regulación del tránsito, lo cual hace todavía peligrosa. Pero es un tema de hábito. Como son cosas nuevas, debería haber un proceso de capacitación y de formación social para que la gente entienda cómo funciona. Y este proceso no es más que vigilancia policíaca para poder acostumbrarnos todos al funcionamiento del sistema. ¿Ok? Entonces, esto que les acabo de mostrar de tránsito calmado no es otra cosa más que entender que es importante regular el tránsito. Hay zonas en la ciudad de Mérida donde está regulado el tránsito a 40 kilómetros máximo. Muchas de las privadas del norte de la ciudad te obligan a ir despacio y lo hacen a partir de generar calles internas curvas, sinuosas, y además con texturas que impiden que uno vaya muy rápido. O, por ejemplo, la calle que va hacia la Plaza La Isla, que tiene estos elementos como que de cruces con piedra, también te obliga a ir despacio. Entonces, todo ese tipo de elementos están pensados principalmente para que el tránsito disminuya en términos de velocidad y también para que inhiba el uso. Al ser una calle complicada y de baja velocidad, la gente la deja de usar en mayor medida. Esa es la intención. ¿Hasta aquí tenemos todo claro? Diciendo. Es que la obstrucción es precisamente para impedir el paso. La misión es, no vas a pasar acá, y no vas a pasar acá porque tú no vives acá. Entonces, esto hace que las personas se piensen más de una vez si van a usar estas calles, si saben que hay acá un tope, hay un límite, ¿ok? Pues acá lo que hicieron únicamente es en diagonal unir las esquinas contrarias para generar este elemento. Y este elemento, como puedes ver, no impide el paso del ciclista. Lo que hace es que el auto ya no puede seguir para esta calle. Entonces se vuelven calles de uso local, únicamente de la misión. Y en esta lo que hace es inhibir también el paso directo. En todo caso habría que empezar a rodear la calle y esto hace que la gente, como no le gusta, no las utilice. Pero si te das cuenta, de nueva cuenta,
estos elementos siguen permitiendo el uso continuo de bicicletas y el uso continuo de peatones. Además de que también posibilita que el cruce peatonal se vuelva más corto. Esa persona está parada acá, esperando que pasen estos, y va a ser mucho más fácil. Claro, siempre hay puntos de conflicto, y punto de conflicto es donde ya se encuentran más de dos tipos de movilidad. Por ejemplo, acá, si la persona está parada acá y no voltea a ver, pues se la lleva un ciclista. Eso no hay de otra, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero es una manera de reducir el riesgo. Y de reducir el riesgo y, por supuesto, de reducir la velocidad. ¿Ok? Entonces, estos elementos se construyen, pones acá tus guarniciones, pones tus áreas verdes, permites el paso de bicicletas y ya haces que la gente no entra ahí. En Mérida pasa algo similar, quizás, es el tema de las famosas chop calles o calles cerradas, donde te avisan, esta calle está cerrada, pues tú no te metes en esa calle, porque pues, si no vives ahí, ¿para qué te metes? ¿Ok? Pues termina siendo calles que interrumpen la lógica de la estructura urbana y eso hace que esas calles sean muy seguras para quien vive ahí. Es la misma intención, solamente que no son necesariamente calles completamente cerradas. ¿Ok? En segundo lugar, que la gente de manera obligatoria, porque no le queda de otra, tenga que transitar más despacio. Las calles de Mérida lo dicen, señalética, una calle local, máximo 40. Nadie lo respeta, absolutamente nadie. Y además, si diseñamos las calles totalmente derechitas, como el Paseo de Montejo, ¿cómo hacemos que la gente lo respete? Lo que sí pasa, por ejemplo, en el caso de Mérida, que es muy interesante, es que tenemos elementos naturales. Los camellones centrales, que son pequeños, obligan a los árboles a crecer sobre el asfalto. Y esto genera una serie de topes en muchas avenidas que nos obligan a ir despacio porque son topes muy complicados. Y eso provoca el efecto, y el efecto que provoca es que el carro vaya despacio. Contrario a lo que pasa en el periférico, que son calles pensadas de alta velocidad y que provocan la mayor cantidad de accidentes entre vehículos en toda la ciudad, es en el periférico. Por eso ahí a lo que se está apostando es a otro tipo de mecanismos, a reducir el límite máximo de velocidad permitido de 90 a 80 kilómetros por hora, por ejemplo. También hay que considerar que una velocidad muy lenta también es factor de accidentes en este tipo de calles, por supuesto. Y otro tema tiene que ver con el control policiaco y las multas, las fotomultas, por ejemplo, ¿no? Pues eso hace que de alguna manera quien transite ahí se va con más cuidado. Pero mientras no haya ningún mecanismo para obligar a reducir la velocidad, van a seguir sucediendo accidentes. ¿Ok? Ahora, es importante que ustedes entiendan que estos ejemplos quizás no pueden ser utilizados en todos los casos. Quizás hay calles que por su vocación y por su localización estratégica en la ciudad tengan que ser para los vehículos y poner obstáculos va a generar problemas de tránsito muy grandes en toda la ciudad. Quizás en sus comisarías sí será muy interesante ver qué se puede hacer. Si ustedes cambian, por ejemplo, la textura de una calle, van a generar que el carro vaya mucho más despacio, porque el asfalto y el concreto asfáltico son muy lisos, facilitan el uso del transporte. Pero calles, por ejemplo, de la facultad, donde está el tabique, no el concreto estampado, el tabique real, que se va hundiendo en las esquinas, eso te obliga a bajar la velocidad. Pues ese tipo de texturas ayudan mucho. Pues tendrían que ver qué se puede hacer en sus lugares de trabajo, en sus comisarías, ¿ok? Para tratar de conseguir este tipo de efecto que garantice que la gente que use esas calles sea más segura. Sobre todo en las calles que atraviesan las comisarías, que comunican Mérida con otras comisarías. Pues esas calles tendríamos que ver qué se puede hacer para que quien pase únicamente por estos lugares baje la velocidad. ¿Ok? Lo que hemos intentado con San Pedro Chimay platicábamos el hecho de la carretera, que cómo atraviesa. ¿Hay algún tipo de reglamentación donde te diga que no puedes ponerlas? O que te diga, por ejemplo, que no puedes hacer elevaciones en la carretera, porque sé que es una carretera, entonces no sé si sea permitido. No, tú puedes poner, por ejemplo, pasos peatonales en las esquinas sin ningún problema. Incluso allá en San Pedro Chimay, el tema de la ciclovía, si se formalizara, le quitaría espacio a los autos. ¿Y qué le quiero comentar? Una estrategia muy básica tiene que ver con el ancho del carril que le dejen a los autos. Y lo que marca el reglamento es que los carriles tienen que ser de 3,5 metros. Y un auto, pues generalmente no mide más de 1,60 a 1,80 metros de ancho. O
sea que le queda bastante espacio a los costados. Esto se hace para tratar de minimizar la cantidad de accidentes por contacto lateral, pero la realidad es que si hacen más chico ese carril, nosotros hemos hablado de 3 metros en lugar de 3.50, y ese medio metro se lo sumas a las aceras, por supuesto. En 3 metros todavía te permite transitar de manera segura, pero te obliga a ir más despacio. Porque como tienes menos espacio para poder distraerte y moverte hacia los lados, te obliga. Entonces, en las comisarías pudiéramos tener casos donde sí se reducieran los anchos de carriles o los cruces extendidos en las esquinas para que los autos vayan más despacio. Porque al final de cuentas esas calles están atravesando la mitad de la comisaría. Y esto hace muy inseguro para la gente ir de un lado al otro. ¿Ok? O permitir que los niños jueguen en la calle, porque se vuelven calles de muy alta velocidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestro parque en la Mejorada, ¿no? Que en la calle 50 con la 59 se vuelven sumamente inseguras, contrario a la 50A, donde está los almendros, ¿no? Que esta calle, pues casi nadie la usa, porque como no te lleva nada, minimiza mucho el uso. Entonces yo creo que sí pudieran explorar algunas alternativas en sus comisarías, sobre todo en las calles que tengan mayor demanda de tránsito vehicular. Que no llegue el punto a colapsar el sistema de tránsito en términos de que lo vuelvan demasiado lento y complicado, pero que sí, cuando menos en los espacios más importantes, puedan obligar a la gente a transitar más despacio. Esa sería la meta. ¿Ok? Desde el día 1. ¿Ok? Las calles completas es el paradigma de la calle. Es lo que aspiramos tener todos. Es una calle que no solamente es para todo tipo de usuario, independientemente de la manera en cómo se mueve en la ciudad e independientemente de sus capacidades físicas, sino que también es una calle que posibilita o diversifica las alternativas de uso. O sea, esa calle no solamente es para caminar, puedo hacer varias cosas con ellas. Entonces son calles que, a final de cuentas, no solamente hacen que podamos transitarlas de manera más segura y más sostenible, sino que además no son atractivas, nos gustan. Quisiéramos tener esas calles para poder caminar. No sé, si pudiéramos pensar, por ejemplo, en calles que tienen mucho potencial en Mérida, yo pensaría, sí, en la primera etapa histórica de Montejo, que es una calle relativamente atractiva. Pensaría en la avenida Colón, que también es una calle muy atractiva, pero no terminan de ser completas, uno, porque no posibilita el tránsito de todo tipo de usuario, y dos, porque los usos de suelo no son tan diversos, y esto impacta negativamente. Entonces yo no creo o no puedo ubicar ahorita, no sé si ustedes puedan ubicar un ejemplo de una calle completa en Mérida. Hay calles que tienen como que potencial para poder convertirse en esto, pero no están enteramente pensadas así. Y no están pensadas así porque es una estructura heredada en una que se construyó en un momento histórico en el cual no se pensaba en esto. Nada más se pensaba en transitar. Entonces la calle completa tiene esta virtud de poder tener diferentes alternativas de uso para diferentes usuarios. Una calle completa debería tener pues aceras anchas para los peatones, ciclovías. Es recomendable cuando sea posible tengamos carriles exclusivos para el transporte público que haga más eficiente el traslado de las personas, mucho más expedito y mucho más económico. Está dotado de todos los elementos urbanos necesarios para ese uso. Tiene que ser una calle confortable, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, como en muchos casos, las calles completas no van a ser exactamente las mismas en todas las ciudades o en todas las partes de la misma ciudad o en el campo y en la ciudad. Entonces, una calle completa en sus comisarías seguramente no va a ser exactamente igual que una calle completa para Mérida. Pero el chiste está en que independientemente de las características de cada lugar, se pueda garantizar este uso por todos y para todo, ¿no? ¿Ok? Pues hay muchos beneficios de los cuales se han aplicado calles completas, ¿no? Entre ellos el tema de la seguridad, donde dicen que hay estudios en Estados Unidos donde las calles están pensadas para el peatón y para el uso compartido, terminan teniendo una menor cantidad de accidentes vehiculares y terminan teniendo una mayor incidencia criminal. Son calles donde hay menos cantidad de asaltos, son calles donde hay menos cantidad de accidentes vehiculares y peatonales. O sea, eso es un factor fundamental. Al mismo tiempo, la calle segura incentiva el uso.
incentiva el uso y no son atractivas hasta para caminar. O sea, qué padre sería caminar en una calle como esta, donde hay árboles, hay comercio, hay transporte público, hay bicicletas, hay espacio para sentarme. Entonces se vuelven calles muy, muy bonitas. Entonces eso hace que la gente las quiera usar y al usarlas, pues redundan en el beneficio de la salud, ya que nos hace más activos físicamente y esto nos ayuda en muchísimos sentidos, ¿no? Las calles completas también bajan el costo. Y esto porque la gente diversifica sus alternativas de movilidad. Ustedes bien lo saben porque al ir a la escuela, la mayoría en transporte público hay un alto porcentaje de sus ingresos destinados a moverse. Y esto en muchas ciudades puede representar un porcentaje muy importante, a veces del 40 al 50% de lo que gana un mexicano lo destina a moverse, para ir al trabajo y el resto del trabajo. No hablemos del tiempo. El tiempo invertido para moverse también es muy grande, sobre todo en las ciudades capitales, ¿no? Donde la gente pasa buena parte del día trasladándose de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces se ha reconocido que una calle que posibilita el uso de la bicicleta o utilizarla caminando, pues hace que nos ahorremos recursos económicos, ¿no? Por supuesto que esas calles igual tendrían que ser calles que conecten para que realmente nos posibilite o dinamice mucho más este uso, porque la gente sabe que si voy a tal lugar puedo usar tal calle que es muy atractiva y puedo caminar. Y aún con cuestiones climáticas como la nuestra, se vuelven calles muy atractivas, sobre todo para ciertos momentos del día, ¿no? Y las calles completas, al posibilitar este uso diversificado de diferentes tipos de usuarios, hace que favorezca la cohesión social, de lo que algunos de ustedes hablaban, ¿no? Si yo tengo un espacio en la vía pública para poder conocer a los vecinos, lo voy a utilizar. Y eso era muy común en Mérida. En Mérida las cuestiones climáticas obligaban que muchas personas, sobre todo de la zona histórica, sacaran sus sillas a la banqueta para poder tomar el fresco por las tardes. Y esto ayudaba a que se conocieran con los vecinos y convivieran. Imagínense si esto pasaba en banquetitas de 1,5 metros, imagínense si diseñáramos banquetas mucho más amplias y que además tuvieran uso de suelos atractivos, como este ejemplo, ¿no? Que ya veíamos la clase anterior, cómo la misma calle se subdivide para que tenga varias funciones. Pues esta franja roja, que puede ser la franja de los servicios, equipamientos, también es una franja que puede utilizarse para usos pasivos, mientras que esta franja puede ser utilizada para el tránsito y aún así debe haber un espacio considerado para que la gente pueda mirar los aparadores. Entonces, una calle completa, por supuesto que se conecta con el uso del suelo, se conecta con el tema de las plantas bajas activas para generar esa atracción y seguridad en las personas, que es de lo que carece el centro, que el centro pues falla en todo, ¿no? Desde las que son calles muy angostas hasta que tiene usos monótonos con usuarios determinados, como ya hemos platicado muchas veces en la clase, ¿no? Pero, por ejemplo, el centro tiene como gran ventaja que las calles conectan a varios puntos significativos de la ciudad. Entonces, no es un tema de que no me lleven a ningún lugar, es un tema de que las calles fallan como conector. ¿Ok? Entonces, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Y una calle completa es precisamente esta calle que posibilita que se utilice como espacio público, más como simple espacio de tránsito. Bueno, y ya esta última lámina es como que un gran resumen de cosas que pudiéramos considerar para nuestras calles. Entonces, por ejemplo, aquí nos marca que un elemento muy importante que ustedes han hablado y seguramente lo vieron en su trabajo en campo es el tema del comercio en la calle. O sea, el hecho de que haya una persona que venda perros calientes en la noche o que venda tacos en la mañana o el puesto de periódicos, muchas veces tiene que ver que muchas veces como un elemento que activa el espacio público. Y si lo eliminamos porque es comercio ambulante, ese espacio público pierde. Muchas veces los elementos de mayor seguridad en la ciudad terminan siendo este tipo de comercios. Por eso es importante conservarlos y diseñarlos para que además sean atractivos y ocupen el espacio que deban ocupar. No se vuelvan un obstáculo. Otro punto que es fundamental es la subdivisión de lámparas. Esta lámpara es doble, la interrumpe el semáforo, pero vaya, hay una lámpara más baja, debe estar como a 4 metros de alto, que es una lámpara pensada para alumbrar el peatón. Y la otra lámpara, que puede ir de 6 a 9 metros de alto, es una lámpara pensada para iluminar la calle. Pues esta lámpara doble le da lugar a ambos usuarios, al que use el arroyo vehicular como al que use las aceras.
Un tercer punto es el tema del tráfico calmado, la extensión de las banquetas. Acá se extiende para reducir el punto de cruce del peatón y para reducir los carriles. Acá hay 2, acá se vuelven 1. Eso nos obliga a ir más despacio y facilita y asegura más el tránsito de los peatones. Otra alternativa que es muy utilizada, sobre todo en grandes ciudades, no como la nuestra, es el tema de los carriles exclusivos para los transportes públicos, como los BRTs o los metrobuses, que terminan siendo muy eficientes porque tienen un tránsito continuo. Ese carril es igual muy recomendado. Lo mismo pasa con las ciclovías delimitadas. Las ciclovías delimitadas, si ya llevaron clases con Lalo Monreal o van a llevar clases con él, pues él les va a decir que no siempre es conveniente que estén delimitadas porque, sobre todo en ciudades como las nuestras, donde transitan tanto triciclos como ciclistas, a veces hay limitación, dificultas o rebases. Entonces, las ciclovías van a depender del tipo de calle y de la intensidad de uso. Habrá algunas calles donde será suficiente dejar un carril de uso prioritario para el ciclista y habrá algunas calles donde sea recomendable sí usar ciclovías. No siempre va a ser la misma solución. Un sexto elemento es el paso peatonal elevado y texturizado. Esto ayuda a que el carro baje la velocidad por ambas razones, porque está elevado y porque está texturizado. Y un último elemento de recomendación acá en elementos es el semáforo peatonal. Es muy importante que en las calles podamos incorporar semáforos para los peatones, que les den certeza de con cuánto tiempo disponen para poder cruzar. Y esto es de mucha ayuda, sobre todo en cruces muy utilizados y muy densos. Como ejemplo, creo que el cruce más intenso de todo el país es el de Eje Central con Madero, en Ciudad de México. Si ya lo han usado alguna vez en su vida, cuando van de la Alameda Central a Zócalo Capitalino y atraviesan Eje Central, es impresionante. Busquen los videos. Es una cantidad de gente tremenda. Entonces allá todos están pero a la espera de que cambie el semáforo peatonal y se mueve lo más rápido posible porque es un eje central y es muy ancho. Pues tienes un tiempo limitado para cruzar, además con la dificultad de que estás chocando con los que vienen en sentido contrario. Que lo revisen. Y acá, pues, los demás que pueden ver en este esquema es pues, el tamaño de las aceras y el tema del del uso de planta baja activa, el uso del comercio, la delimitación de las áreas comerciales que no interrumpen nunca el uso de tránsito y por supuesto que este tipo de cruces elevados, el tipo de textura, pues facilitan el acceso universal. Entonces, acá hay una serie de recomendaciones, ahora sí de diseño, que ustedes pueden emplear, pero les insisto, se los muestro no porque es una obligación que lo usen, es para que lo consideren que es factible utilizar en sus lugares de trabajo. Habrá lugares donde sí sea muy recomendable y sea necesario, habrá lugares donde quizás no, porque la intensidad de tránsito a lo mejor es muy baja y nos facilita las velocidades igualmente bajas. ¿Ok? ¿Claro? WOONERFS, Wooners, que son ese tipo de calles. De los holandeses tomamos todos estos elementos para poder diseñar calles de baja velocidad. Van a ver ejemplos muy bonitos de muchas calles que se transformaron. Para el camión en algunas avenidas acá. Para los BRTs. Fíjate, cuando se use la propuesta famosa del Fitur, hubo algún estudio que hablaba de que las calles de Mérida no estaban habilitadas para el BRT. Yo supongo que era un estudio que consideraba la misma estructura, en términos de que todavía hablaban de un transporte centralizado. Y por supuesto que el centro pues está medio complicado que pase por allá un BRT, ¿no? Un giro de 90 grados en un BRT pues sí está complicado. Pero sin embargo yo sí veo que hay ciertas calles que tienen esta vocación y que incluso son fáciles de transformar. Por ejemplo, piensen en el circuito de colonias. El circuito de colonias en buena parte del circuito de colonias tienen ese derecho de vía de ferrocarril central, sobre todo por la parte del norponiente y noreste de la ciudad, por todo lo que es Tanlum, Pratilciná, que ese carril bien pudiera tener un uso para un transporte colectivo mucho más eficiente. También hay gente que ha hablado de poder incorporar BRTs al periférico.
en el periférico, sobre todo en la cuneta central, por ejemplo, pero eso implicaría tener nuestras muy anheladas y esperadas estaciones multimodales de tránsito. Es decir, que el BRT sería un punto de circuito, pero necesitaríamos estaciones donde la gente pueda descender y cambiar de tipo de vehículo a un transporte público más convencional, o incluso empezar a pensar en algo que es muy común en países europeos y países anglosajones, que es este tema de los puntos de transporte para gente que vive fuera de la ciudad. Los commuters se llaman en inglés, que son personas que hacen un transbordo, es decir, que se mueven en bicicleta o en su carro a una estación, y en esa estación se comunican con la ciudad. Y si nos damos cuenta del modelo de crecimiento de Mérida que está yendo hacia afuera, pues a lo mejor no será tan difícil pensar que pudiéramos generar este tipo de espacios que pudieran conectarnos con la ciudad y que no implicara que todos entraran en carro a la ciudad, que está provocando este colapso en el periférico en algunos puntos de acceso como la carretera Tizimín, donde está el campus de sociales de nuestra universidad, que a 1 hora de la mañana son imposibles. Lo mismo pasa en Ciudad Cauquel. Como no hay un espacio donde la gente pueda utilizar un transporte público eficiente, pues o colapsan el autobús o colapsan la calle. Pero sí, yo creo que en algunos puntos de la ciudad sí sería factible, sobre todo en temas de circuito. Ahora, en temas transversales tendríamos que buscar calles, por ejemplo, la 60 Norte, con el mismo tema del área de, ¿cómo se llama? Derecho de vía del tren, que ya no se usa, igual pudiera ser una posibilidad. Lo que sí no estamos muy claros es el tema del famoso Tren Maya, del subterráneo y cómo va a impactar en la ciudad para poder saber si podemos en algún momento dado esperar este tipo de transporte. El otro factor que ha determinado su consideración es el factor económico. ¿Qué tan rentable es? Es decir, ¿hay población en Mérida para poder utilizar un sistema de transporte como este? La realidad es que las grandes ciudades mexicanas nos llevan como por 4 o 5 veces la población. Entonces, por supuesto que en Guadalajara, por supuesto que en Monterrey, Ciudad de México y Puebla, pues es mucho más fácil financieramente justificar un proyecto de esta dimensión. Mérida no se sabe. Entonces yo creo que habría que hacer estudios para poder determinar si financiera y técnicamente es factible. Pudiera parecer factible técnicamente, pero no necesariamente financieramente. Entonces en eso habría que hacer esos análisis para poder responder tu pregunta, Rodrigo. ¿Ok? Gracias. Precisamente para el tema que están tocando ahorita, que es el tema de las estrategias de las acciones. Las pueden utilizar. Y la otra parte de la clase, si fuera necesario, pues era para que ustedes me comentaran si lograron avanzar algo más, si tienen alguna duda más con lo que estaban haciendo, y para que nos pusiéramos de acuerdo si es necesario que nos veamos el viernes o prefieren, porque es muy pequeña la escala y puede ser redundante, puede ser que lo que planearon pueda ser utilizable en cada una de sus calles, porque son calles finalmente muy homogéneas, ¿ok? Quizás si lo vemos con mayor detalle y le bajamos la escala, a lo mejor en San Pedro Chimay pudiéramos tener una serie de soluciones muy diferentes para la calle que viene de Mérida, y esa calle tener un trato diferente de las demás. Hablaríamos de un área de carácter de esa calle y otra área de carácter de las demás calles, ¿ok? Pero no sé si sea el caso de todas las comisarías. Pero insisto, ahorita la meta es hacer un mapa donde ustedes van a espacializar sus problemas, ¿ok? Y después van a poder ubicar si van a tener zonas homogéneas o áreas de carácter donde pueden usar propuestas similares, ¿ok? Que me digan, toda esta zona de la ciudad o estas calles van a tener el mismo tipo de solución porque prácticamente son iguales. Pero esta zona de la ciudad es muy diferente y como es diferente, va a tener soluciones diferentes, no exactamente las mismas, ¿ok? Y sobre todo se va a notar en el tema de las acciones, porque las estrategias también pueden ser compartidas, porque son muy generales. Las acciones pudieran ser muy diferentes, porque ya son mucho más concretas, ¿ok? Entonces, nada más para que no se confundan, esto no son áreas de carácter, son nada más una espacialización de sus problemas, están mapeando sus problemas. Y pueden ser, como ya comentó Elizabeth, por capas. Creo que es más fácil. Y ya después de que lo tengan por capas, si quieren ustedes pueden hacer la síntesis en un mapa general, que aún así es muy complejo porque tienen que meter muchas cosas y tienen que poder comunicarlo de manera muy eficiente para que no sea confuso.
hay un reto que tienen que ustedes subsanar en este tema. ¿Me expliqué bien, DH? ¿O tienen